Definitivamente, hermanos, hay muchas cosas incomprensibles a nuestro alrededor y nosotros podemos tomar la actitud errada de tener emociones negativas contra de Dios. Y yo sé que eso es muy común. ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué Dios hace? ¿Por qué Dios, cuando ocurre un crimen, cuando ocurre injusticia, muchas personas ven a Dios en un espíritu de un sentimiento negativo contra Dios? El salmista tuvo esa tentación, pero al final él dijo, escuché tu palabra y temí. Lo acepto. Creo y decido que mis emociones van a ser, aunque no lo entienda, yo lo acepto. Y hermanos, yo digo que eso es parte de una actitud de fe. Es la actitud de fe en un Dios que independientemente de que yo no entienda por qué permite ciertas cosas, mi fe me dice, ese Dios sabe lo que está haciendo, es grande y yo me someto a su voluntad. Eso es temor de Dios. Así que no es tener todas las respuestas en la mano, es tener la actitud correcta delante de un Dios soberano. Y yo puedo obtener todas las cuestiones y todas las preguntas en mi ignorancia de por qué pasan las cosas. Pero al final yo digo, al final de todo, quizás yo no tenga por qué saberlo todo. Yo voy a saber lo que tú quieres que yo sepa. Por consiguiente, mi fe me dice, yo tengo temor de ti, yo tengo reverencia de ti, yo te acepto, yo me postro delante de ti, yo me humillo delante de ti. Así que esa es la actitud que toma el profeta en este momento delante de Dios, después de tantas preguntas, después de tantos cuestionamientos quizás, en medio de una situación tan terrible en que está el pueblo y que se acerca a momentos peores todavía. Ese templo donde adora y donde va a ser destruido, van a ser matados por miles, van a ser llevados cautivos, la ciudad de Jerusalén va a ser destruida. Todo eso está a punto ya por pasar. Y en medio de todo esto, el profeta mira a Dios y dice, dentro de todo, te temo, tengo temor de ti, tengo respeto de ti, yo acepto cualquiera sea tu voluntad. Y yo digo, eso es fe. Fe no es tener las respuestas, fe es estar convencido del que da las respuestas está haciendo lo correcto, aunque yo no lo entienda. Y en medio comienza así la oración, y es interesante que inmediatamente los próximos 3 versos que están en el versículo 2 hablan en forma de petición. Así que son peticiones que comienza el profeta haciendo. Pero vamos a darnos cuenta qué tipo de cosas pide el profeta a Dios. Amén. Fíjense cómo dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Una petición. En medio de los tiempos, hazla conocer. ¿Qué cosa? Tu obra. En la ira, acuérdate de la misericordia. Así que son 3 versos en los cuales lleva implícito peticiones a Dios. Y en toda la oración, que no la vamos a ver toda, lógicamente, aunque se leyó en la lectura devocional, en toda esta oración es el único momento en que el profeta pide algo, y es al principio. Pero fíjense en qué está ubicada su petición, hacia dónde va dirigida su petición. Así que está en esos tiempos difíciles, es decir, en medio de estos tiempos, en estos tiempos difíciles que ya sabemos cuáles son, terribles, a punto de ser destruidos, en un tiempo horrible, y el pueblo en vez de buscar a Dios se aleja más de Dios. En medio de esa situación, él pide que avive su obra. En otras palabras, él está diciendo que manifiesta tu obra en estos tiempos. Y lógicamente ya Dios había hecho obras maravillosas para el pueblo de Israel desde el momento que lo sacó de Egipto con las 10 plagas, como abrió el Mar Rojo, alimentó en el desierto, pasaron el río Jordán, después como conquistaron aquella tierra, comenzando por las murallas de Jericó. Quiere decir que de muchas maneras distintas ya Dios se había visto su poder. Y el profeta está diciendo, Señor, en estos tiempos también queremos ver tu obra. Aviva tu obra, que se vea tu obra, tus manos, lo que tú haces en estos tiempos. ¿Para qué? Para que conozcan, dice. Para que ese poder manifestado sea visto.
el pueblo vea un milagro y pueda haber arrepentimiento. Yo lo veo así. Él está en la confianza de que quizás si Dios hiciera algo, la gente reaccionara, pudieran salir de aquella situación para que hacer conocer su obra y existiera entonces un milagro. El milagro de que exista arrepentimiento, confesión, salvación para ellos. Yo no creo que haya sido otra la intención del profeta de pedir que en ese momento la obra de Dios se manifestara. Porque fíjense, ahora Él reclama y pide misericordia. ¿Cómo dice? En la ira acuérdate de la misericordia. Así que tenga misericordia en medio de su ira. Así que en medio de esta situación, sus peticiones tienen que ver con cosas de valor eterno. No está diciendo específicamente que lo salves del problema que se avecina. Lo que está pidiendo es que pase algo grande, profundo en ese pueblo, y para eso hace falta que ese Dios se manifieste. Que las obras sean manifiestas y que pueda ser vista por todos. Hermanos, qué distinto oramos nosotros. Vamos a ser honestos. Cuando estamos, por ejemplo, en medio de una enfermedad, nuestra petición está dirigida prácticamente un 100% a que haya sanidad. ¿Es verdad o no es verdad? Sobre todo si se trata de un ser querido, se trata de un hijo, se trata de nosotros mismos. Estamos mirando la sanidad física y no está mal pedir la sanidad física. Pero yo me pregunto, ¿de qué vale que una persona se cure si al final va a ir para el infierno? ¿No es bueno considerar que existe una manifestación de Dios que no solamente pueda tener alguna influencia en la sanidad física, sino que haya salvación para esa persona en cuanto a la eternidad? ¿Qué si es mejor, en cierto sentido, para que esa persona sea salva y busque a Dios que no se cure? ¿Pudiera ser ese el caso? Sí, pudiera ser. Si yo tengo que escoger entre pedir por una persona que se cure de su enfermedad, si el hecho de que se cure va a significar que no busque de Dios, o permitir que siga enferma y que en medio de su enfermedad busque a Dios, sea salvo, y cuando muera vaya a la eternidad. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Nosotros estamos a veces dirigiendo nuestra oración solamente a resultados del momento. Pero aquí el profeta está pidiendo que Dios se manifieste, que sea la obra de Dios para algo de valor eterno. Hermanos, ¿de qué sirve que tengamos un buen trabajo y que tengamos sustento y que alguien tenga sustento para su casa si parte de ese dinero lo va a seguir gastando en vicios? Lo va a seguir malgastando de una forma inadecuada. Quizás sea mejor pedir que pase algo profundo en el corazón de esa persona. Y si tiene que estar sin trabajo para que eso ocurra, pues mejor. ¿Se dan cuenta cómo estamos a veces tan dirigidos las cosas a resolver lo material y estamos perdiendo los valores eternos? Y es que somos así, ¿verdad? Somos así. ¿De qué sirve pedir que haya un matrimonio que usted esté unido, simplemente unido, si no estamos pidiendo que la manifestación, que el amor de Cristo sea manifiesto en ese hogar? Y definitivamente Dios quiere que los matrimonios estén juntos. Pero yo creo que lo principal no es pedirle a Dios, Señor, que nos mantengamos juntos, sino pedirle al Señor que tu gloria sea manifestada en este hogar y tú seas el centro de nuestras vidas. Al final quizás parece lo mismo, pero yo digo que no es lo mismo. Dios está mirando dónde realmente estamos poniendo nuestra petición. Y efectivamente a veces estamos empecinados en que nuestro hijo se gradúe, que tenga un título, que termine la universidad, que termine, que yo quiero que mi hijo termine la universidad. Bueno, y si terminar la universidad significa que le va a tener una vida perdida, es mejor que sea ignorante y vaya al cielo, señor. Que esté barriendo piso y varias veces. Bueno, barrer piso es una profesión bien digna. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y muchos hemos vivido de eso, ¿verdad? Hoy seguimos viviendo. Quiere decir, hermanos, que a veces tenemos el enfoque de nuestra petición mal dirigido. Y el profeta está hablando aquí, no líbranos de los enemigos, no
saca a Israel de esta situación, sino que tu obra sea manifiesta. Hermanos, cuando pedimos que la solución viene de Dios, eso va a traer su gloria. Y eso es lo que debemos de buscar en todo lo que pedimos. Más que todo, más que resolvemos nosotros cualquier problema, aunque sea físico o del cuerpo, que el nombre del Señor sea glorificado, que su obra, la obra de Él, sea manifiesta en estos tiempos. Y se pueda ver su nombre exaltado y glorificado. La última petición tiene que ver con misericordia. Y está pidiendo que Dios escoja su misericordia a pesar de que su ira es justa. En la ira, acuérdate de la misericordia. No le está diciendo que no tenga ira. Le está diciendo que en su ira tenga misericordia. Y déjenme decirle, hermanos, definitivamente esta nación de Israel, por lo menos en este momento, escogió desobedecer a Dios. Ellos escogieron no arrepentirse. Por consiguiente, ellos escogieron la ira de Dios. Escogieron caer bajo la ira y la justicia de Dios en vez de aplicar por su misericordia. En vez de buscar su misericordia. Y eso era posible si se arrepentían. Así que en ese momento el problema no es Dios, el problema es el pueblo. Nuestro Dios es como es, eso ninguno de nosotros lo va a cambiar. Él es misericordia, pero Él es justicia. Ninguno de nosotros puede cambiar eso, nadie puede cambiar a Dios. Y esta oración está reconociendo eso, existe la ira de Dios y existe la misericordia de Dios. Nos corresponde a nosotros aplicar por su misericordia. Y la única forma de hacer eso, hermanos, en estos tiempos, es poner la fe en Jesucristo. Creer lo que Él hizo, aceptarlo en verdadera fe. Ahora, hermanos, verdadera fe, y quiero que escuchen esto, me voy a ir un poco de mensaje, pero vuelvo enseguida. No significa sencillamente recibir a Cristo en mi corazón. Con todo respeto, a veces eso es un disparate. Yo no puedo recibir a Cristo en mi corazón si primero no me arrepentí de mis pecados. Así que el énfasis, y aquí todos los que les gusta hacer obra misionera y hablar de Cristo, el énfasis de nuestra predicación no puede ser que las personas le abran su corazón a Cristo o que reciban a Cristo. Cualquiera que quiere recibir a Cristo. Yo recibí a Cristo. ¿Qué hay que hacer para recibir a Cristo? Repite esta oración. A repetir esta oración ya recibí a Cristo. Eso no es bíblico. Una persona recibe a Cristo cuando se arrepiente de sus pecados, pide perdón a Dios por sus pecados y acepta lo que Cristo hizo en la cruz por sus pecados. Cuando usted hace eso, Cristo entra en su vida. Usted lo que recibe es un regalo. Pero para usted recibir ese regalo debe de aplicar a la misericordia de Dios. Y eso significa arrepentirse de sus pecados. Por eso no podemos dejar hablar del pecado, aunque no le guste a quien no le guste. Porque para que una persona se arrepienta de sus pecados, tiene que reconocer que es pecador. Por eso hay que hablar del pecado. Y arrepentirse. Y aceptar lo que Cristo hizo por él en la cruz. Eso significa aceptar y agarrarse de la misericordia de Dios, porque existe un Dios justo. La ira de Dios está ahí, hermanos. Está en la Biblia. El amor de Dios se manifestó en que su Hijo vino a este mundo y murió por nosotros. ¿Ahí puede haber amor más grande que ese? La misericordia de Dios está ahí en el sentido de que cualquier persona, escúchenme, cualquier persona, por mala que sea, se arrepiente sinceramente de sus pecados y cree en Jesucristo, todos sus pecados son perdonados. Por consiguiente, esa es la gran misericordia de Dios, esa es la misericordia que está ahí disponible. Pero es un Dios justo que condena el pecado con el infierno. Quien no se aplique la misericordia de Dios ya está bajo la ira de Dios. No tiene que buscarla en ningún lugar, ya está. Porque la paga del pecado es muerte y todos hemos pecado. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios.
No hay uno solo que pueda decir que no ha pecado. Está en nuestra sangre, en nuestra herencia. Lo heredamos de Adán. La naturaleza al pecado y todos pecamos. Y en esta oración el profeta, digo salmista, bueno, escribió un salmo como quiera, ¿no? Así que quizás no está mal dicho. Esta oración es un verso, es un salmo. Pero la forma en que él está reconociendo que la ira de Dios está ahí, pero está clamando por la misericordia. Ahora realmente es al pueblo a quien debe clamar porque busque la misericordia de Dios. Así que, hermanos, cuidado con pedir mal. Nuestra petición debe ser, en cuanto a la predicación, no que Dios cambie, sino que el hombre cambie. Y que nosotros seamos movidos y busquemos de Dios y recibamos esa gracia, ese regalo a través, por la misericordia de Dios. Ahora, es una realidad en la cual está el profeta, una terrible realidad, pero él no solamente está mirando a nivel horizontal lo que está pasando, en la oración él puede mirar una realidad gloriosa. Y Dios quiere, hermanos, que la iglesia, por muy malo que se pongan las cosas, siempre tengamos los ojos puestos en algo glorioso. Por eso la esperanza de la iglesia siempre es algo preciosa. Un cristiano siempre es positivo, siempre tiene que ser positivo, por malo que estén las cosas. Porque tenemos una esperanza segura en un Dios poderoso. Y ahí tenemos que tener los ojos puestos. Vamos a ver qué dicen los versículos 3 al 5. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano. Y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Así que aunque aquí está mezcla el futuro con pasado, lo cierto es que es una esperanza presente constante. Es la esperanza de lo que nosotros tenemos. Tenemos por lo que el Señor hizo y por lo que el Señor va a hacer. Y en esa esperanza podemos poner los ojos de una forma muy realista. En cada uno de estos versos dicen cosas preciosas, una realidad de un Dios a quien Él está orando, un Dios que dice desciende de lo alto y menciona montes que eran comunes a ellos porque estaban cerca de allí, venían de lo alto, un Dios que cubre los cielos y que cubre toda la tierra, que llena la tierra de alabanza, dice. Es una luz resplandeciente, tiene todo el poder, que imparte justicia, una justicia implacable. Todo eso es de ese gran Dios que nosotros tenemos. Cuidado, hermanos, con confundir el Dios verdadero con el Dios que todavía algunos siguen pintando por ahí. Es verdad que nuestro papá, y algunos de nosotros le llaman papito, y eso está correcto porque es la intimidad. Pero no confundamos que es un papito ahí cualquiera, ¿verdad? Es un Dios todopoderoso. No perdamos de vista qué Dios tenemos. Tristemente, muchos de los artistas y que representan a Dios y sobre todo a la persona de Cristo, lo hacen pensando en un Cristo histórico. Un Cristo que ya pasó, hermanos. Ese Cristo pobrecito, humillado, lleno de heridas y mirando para arriba, eso pasó a la historia. Yo no digo que es malo recordarlo, porque eso nos hace recordar lo que Él hizo, lo que fue capaz de hacer por nosotros, amén. Él fue capaz de nacer y nacer en un humilde pesebre, pobrecito, no tuvo ni donde nacer. Después vivió pobre, no tenía ni donde reclinar la cabeza, pobrecito. Después fue traicionado. Fue amarrado, fue abofeteado, fue escupido, fue burlado. Eso es pasado. Hermanos, el Jesús presente ya no es ese. Los que piensen que cuando venga la segunda venida van a ver aparecer a Jesús así, un burrito montado por ahí, algunos, olvídese. Busquen el Apocalipsis los textos que hablan de la segunda venida de Cristo y eso como que mete miedo. Es un rey,
poderoso. Es alguien que está por encima de todo, es Señor de señores. Así que se acabó eso de que no tuvo donde nacer. En el versículo 3 habla de un Dios que se aplica perfectamente al Cristo. Ahora dice, descenderá en las nubes y todo ojo le verá. ¿Se parece o no a este Dios de esta oración? Que vendrá de los montes. Ya no será más ignorado. Como dice en el versículo 3, habla de un Dios que dice que la gloria cubrirá los cielos. Ese es el Cristo nuestro presente, el que está por venir. Está hablando ya de que no tuvo un lugar de dormir, y el versículo 3 habla de que la tierra se llenará de su alabanza. Es un todopoderoso y toda la tierra le va a alabar. Ya no es más un cordero inmolado. El versículo 4 y 5 habla que con gran poder, rayos brillantes saliendo de sus manos, carbones encendidos de sus pies. Eso se parece más al Jesús de ahora que otro, que el de la historia, que el pobrecito. Que el que mirando con angustia, como lo pintan en los cuadros, ¿no? Y es verdad que Cristo pasó por eso, no digo que no. Y es precioso recordarlo para dar gracias por lo que Él hizo pasado. Así que nosotros ahora en oración, en esperanza, tenemos por qué estar ahí decaído este diosecito de nosotros, que a ver si puede, porque lo humillaron y lo tiraron y lo clavaron en la cruz y esto y lo otro. Olvídese de eso, hermanos. Cuando oremos al Señor, pensemos en el Dios todopoderoso presente, que tiene toda la gloria del cielo y de la tierra, que todo ojo le verá, que toda nación le alabará, que toda rodilla se arrodillará delante de su presencia. Ese es el Cristo. Ese es el Jesús de ahora, que está por venir y parece que viene pronto, hermanos. Lea las noticias, mira el televisor, haga lo que, pero que viene pronto, viene pronto. Así que eso está por venir, eso está, y ese es el espíritu que nosotros debemos tener en nuestras oraciones. Por eso esas imágenes de Cristo clavado ahí, etcétera, no las tratamos ni de tenerlas cerca, porque da la impresión de que ese Cristo está muerto. Si tenemos una cruz que esté bien vacía, si hay una tumba por ahí bien vacía, porque ese Cristo murió pero resucitó, vive, reina y es un gran Dios, y esa es la realidad. No se dejen engañar, como me enseñaban a mí cuando era joven, de que los cristianos son idealistas, hay que ser realista. No, hay que ser realista. Yo digo, el cristiano sí es realista, y esa es la realidad. Un Dios poderoso que creó todo lo que existe, eso es verdad. Míralos, si tú no lo crees, míralo todo lo que Dios ha hecho, ahí está su obra. Un Dios maravilloso que envió a su Hijo, que nos ama, que va algún día a ver justicia eterna. Eso es realidad. Veamos esa realidad y oremos en esa realidad, en esa perspectiva, en esa esperanza, hermanos. Eso es lo que nos debe sostener y es lo que sostuvo a este hombre en medio de la situación tan terrible que él estaba viviendo. A punto de ser destruido todo, a punto de ser destruido el templo, a punto de ser llevado al pueblo. El pueblo no se arrepiente, el pueblo no busca a Dios, todo cada vez está peor. Pero él no quita los ojos de un Dios poderoso y está mirando en su oración la gloria de ese Dios. Y eso lo hace ver las cosas como son. Sí, eso es parte de la realidad. Alguien dirá, no, tú quieres ser como el avestruz, te metes la cabeza para no ver los problemas. No, los problemas están ahí, yo también veo los problemas. El problema mío es que yo no solamente veo los problemas, yo veo también un poco más allá y veo un poco más arriba. Eso es real. Y en esa realidad, no es una mentira falsa de que la religión inventó. Yo sé que muchos piensan así, el que piensa así ese es su problema. En un Dios real que cambió mi vida, en el Señor en el cual tengo puesta toda mi esperanza, en ese Cristo poderoso que un día viene, esa es mi realidad y así yo oro. No importa lo mal que estén las cosas, Él sigue ahí. Amén. Y sigue siendo quien es. Y es verdad, la realidad te da dura y Él no la esconde. Vamos a ver ahora, ir a los versículos 17 y 18 y vamos a ver estos versos que hablan de una realidad difícil. O sea que no solamente él miraba arriba, estaba mirando la verdad, ¿okay? La verdad cercana. Esa es la verdad espiritual. También había una verdad física dura. Y vamos a ver qué dicen estos versos.
El versículo 17 es largo, tiene varios versos ahí. Y dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Vamos a hacer un paréntesis ahí. Esa es la parte negativa, después viene la positiva, ¿no? Quiere decir que en estos 6 versos reflejan la carencia material que ellos están sufriendo, que él está sufriendo, que el pueblo está sufriendo. Todo lo que aparece en ese versículo que falta o que pudiera faltar se refiere a lo material. Aunque todo lo material desfalleciere. Todo lo que ahí menciona, vides, producto del olivo, los labrados, las ovejas, las vacas, todo es lo que implica mantenimiento físico para el cuerpo, que es necesario, ¿no? Hace falta comer, hace falta vivir. Y está hablando, vamos a suponer que faltara todo eso, aunque llegara el momento que todo eso faltara, ¿qué actitud voy a tener? ¿Cómo voy a responder yo a eso como cristiano? El apóstol Pablo ahí en Filipenses 2, 3, 8, él dijo algo que muchos de nosotros han dicho, amén. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor de lo cual, ¿qué dice? Lo he perdido todo. Y lo tengo, ¿cómo dice? Por basura para ganar a Cristo. Así que no estoy diciendo que todo eso que necesitamos sea basura. Lo que estoy diciendo es que en el espíritu de este texto y de los cristianos, comparado con Cristo, es basura. ¿Es así o no? Comparado con Cristo, todo lo bueno de este mundo, que no es malo, es bueno. A todos nos gusta la buena comida, nuestro hogar, nuestra casa, un buen carro para movernos a trabajar. Todas esas cosas son cosas buenas. Pero comparado con Cristo, dice el apóstol Pablo, todo eso es basura. Y cuando en el caso de él tuvo que escoger, escogió a Cristo y dijo, esto es basura. ¿Suena bien eso? ¿Debemos ser así? ¿Ese es el espíritu cristiano? ¿Sí o no? ¿Que Cristo vale más que todo? ¿O es nada más que la musiquita del domingo? Todo, Señor, vacíame, todo tú eres lo principal. ¿Eso es música nada más o eso es verdad? ¿Qué pasa si lo perdemos todo? ¿Qué pasa si, como dice el salmista, llega el momento en que todo eso desaparece? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Vamos a meterle el grito en el cielo y vamos a empezar a gritar, Dios mío, no me hagas eso? Y yo pienso que si el Señor, si le pensamos en esto, nos va a mirar y decir, ¿tú no dijiste que es basura? Ah, era jugando, Señor. Eso era un cantico del domingo, eso no era verdad. No me quites el carro, no me quites la casa, no me quites la comida, porque era jugando. O de verdad, delante del Señor reconocemos que Él es lo primero y todo lo demás es secundario, comparado con Cristo. Y eso es lo que está diciendo aquí el salmista. Y yo espero que ninguno de nosotros tenga que decir, lo perdí todo, pero a pesar de todo tengo a Cristo, porque no quisiéramos pasar por eso. No queremos tentar a Dios que nos quite todo. Pero hermanos, yo me pregunto si eso no pudiera pasar. Y es más, yo me pregunto si a la larga a todos no nos va a pasar. ¿Quién puede llevarse algo de aquí cuando se vaya? Todo se queda. Y yo sospecho que esa es la amargura de los que no tienen a Cristo, porque pueden decir, todo se queda. Y ahí se quedó todo, donde estaba mi corazón, donde estaban mis ilusiones, todo se quedó. Pero ¿cómo sigue el verso? Vamos a leerlo otra vez. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y Jehová el Señor es mi fortaleza.
el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Así que en esos versículos, 5 versos de los versículos 18 y 19, el profeta estrena que aunque lo perdiera todo, materialmente hablando, hay cosas que no va a perder. ¿Qué cosas son? Dice, no va a perder su alegría. Dice que no va a perder el gozo de su salvación. Dice en estos textos que su vida va a ser fortalecida. Dice que va a andar de una forma optimista, como en las alturas. Y uno dice, ¿será que se volvió loco? ¿Quién puede tener alegría, gozo, vida fortalecida si lo perdió todo materialmente? Todo. No le quedó nada. ¿Qué respuesta usted daría? Yo veo la respuesta bien clara. Y la respuesta es la siguiente. Porque esas cosas que aún le quedan son las cosas que le daba Dios. Ahora, si mi alegría, si mi gozo, si mi fortaleza estaba en lo que yo tenía en el banco, si lo pierdo todo. Pero si mi alegría y mi gozo y mi fortaleza estaban en Cristo, como que no he perdido a Cristo, aunque lo pierda todo, sigo teniendo gozo, alegría y fortaleza. Amén. Ahí se demuestra, hermanos. No es que lo querramos perder todo, pero el día que lo perdamos todo se demuestra dónde estaba nuestro corazón. ¿Sí o no? Si perdí el gozo porque perdí aquello, entonces que eso estaba tu gozo. No me estés cantando el domingo que es el Señor. Porque no es verdad. Eso es hipocresía. Eso es de lengua para afuera. Ese coro que cantamos hoy, yo digo que está basado en este texto. ¿Verdad? ¿Cómo dice? Bueno, lo tenga o no lo tenga, yo te alabo, Señor. Tenga mucho, tenga poco, te alabo, Señor. Lo tenga o lo pierda. Tú has dado, tú has quitado. Sea tu nombre glorificado. Mi gozo no depende de lo que tengo, mi gozo depende de ti. Bueno, depende de lo que tengo, pero lo que tengo eres tú y tú eres el que me da ese gozo. Lo que pierda materialmente, como que mi gozo no está en eso, no me va a quitar el gozo. No quiero que me quite el gozo, renuncio a que me quite el gozo. El día que, si nos toca quedarnos sin algo. Y él hizo esto, hermano, recuerde que está hablando un profeta, ¿ok? Un profeta. Y precisamente no pasó ni unos añitos después que él escribió esto, que eso pasó. Lo perdieron todo. Ahí no quedó nada para nadie. Así que eso se puso en práctica. En ese pueblo, en Israel, en la tribu del sur, cuando fueron llevados cautivos, cuando todo fue destruido, lo perdieron todo, se convirtieron en esclavos, perdieron absolutamente todo, todas sus posesiones, todas sus vacas, todos sus sembrados, todo fue destruido, no les quedó absolutamente nada. Solamente los que tenían la fe en Dios siguieron con esa fe, siguieron con ese gozo y esa esperanza que no dependía de lo que perdieron. Porque nadie nos puede quitar a Dios del corazón, hermanos, cuando está ahí. Por eso es tan importante que nuestros hijos tengan esa experiencia. La experiencia de que ellos hayan puesto la fe en Cristo, de que ellos se hayan arrepentido de sus pecados. De que ellos lo hayan confesado a Cristo y Dios los haya perdonado a ellos. Esa es nuestra primera prioridad con nuestros hijos. Número uno, antes que todo, es que ellos hayan tenido una experiencia con Cristo. Porque eso es lo que nadie les puede quitar. No importa la circunstancia, no importa lo que pase. Y esa es la oración preciosa. Mi gozo está ahí, mi esperanza está ahí, porque está en ti. Con todo. Es decir, me quitaron todo, pero con todo, ahí estoy. Me alegro. ¿En qué? En Jehová. Mi alegría está en ti. Me gozaré. ¿En qué? En el Dios de mi salvación. Me quitaron todo, se perdió los olivos, se perdieron las vacas, se perdieron el ganado, todo se perdió. Pero tú no te has perdido, tú estás ahí y tú eres mi gozo. Ahora, ¿será que eso nada más que ocurría para aquella gente que ya eso en estos tiempos no ocurre? ¿Qué creen ustedes?
No hay en estos tiempos personas que lo pierden todo por Cristo y siguen con el gozo y la esperanza de Cristo. Ya eso ya no existe. Sí existe. Existe, hermano, por miles. Las estadísticas dicen que nunca en la historia de la humanidad, escuchen por favor, nunca en la historia de la humanidad, contando la época de los romanos, cuando quemaban a los cristianos allá en Roma, contando desde allá, hay más personas sufriendo por Cristo que hoy. Perdiéndolo todo por Cristo. Y ahí están, glorificando el nombre de su Señor. Así que esto no es historia del Antiguo Testamento. Esto es presente. Los que ponen su esperanza en Cristo Jesús tienen el gozo de su salvación, no importa lo que tengan o no tengan. Alireza Seyedan es un joven iraní. En marzo del 2012 entraron en su casa y descubrieron en su computadora fotos de que había sido bautizado como cristiano en Turquía. Todavía está en prisión, todo lo ha perdido y está preso hoy en Irán. Asia Bibi, una joven cristiana, desde junio del 2009, sencillamente porque le compartió a una joven musulmana en su trabajo que Mahoma había muerto, pero que su Cristo estaba vivo. Fue lo que ella dijo. Tu profeta se murió, pero el mío está vivo, se llama Jesucristo. Por decir eso, desde junio del 2009 está presa y lo ha perdido todo. Esto es en Pakistán. Y bien recientemente, más que 3 casos de miles, ¿okay? Miles. Este mes pasado, 15 de febrero de este año, 2014. Este es un misionero australiano, 75 años de edad. Sintió en su corazón el deseo de ir a Corea del Norte. Ya es el segundo viaje. Ya había estado preso muchas veces en China, pero lo soltaba. Y ahora él decidió ir a Corea del Norte y llevar a cristianos allí que están escondidos. Sencillamente material bíblico en coreano. Lo descubrieron y ahí está preso. El gobierno australiano no ha podido hacer nada por sacar a este hombre de Corea. Quiere decir que teniéndolo todo, están dispuestos a perderlo todo por Cristo Jesús, y esto es en estos tiempos. Hermanos, esta oración nos debe inspirar a nosotros a orar en ese espíritu. No estoy diciendo que querramos perderlo todo. Es que debemos tener el espíritu de reconocer dónde es que está realmente nuestra fortaleza, nuestro gozo, nuestra vida está en Cristo Jesús. Lo demás que es bueno y es importante, a todos nos gusta pasear, a todos nos gusta tener un auto, una buena casa, todo eso está bien, pero nada de eso nos va a dar el gozo que Cristo nos puede dar. En el caso de los cristianos, rectifico, no que nos puede dar, que ya nos dio. El que ha puesto la fe en Jesucristo tiene el gozo de Jesucristo, ¿sí o no? Lo tiene. Es reconocer, y cuando oramos a Dios decirle, ahí está el gozo mío, está en ti, Señor, todo lo demás es secundario. Y lo que pase con todo lo demás para mí es secundario, porque es secundario. Mi gozo está en ti. Y por eso te doy el primer lugar de mi vida. Te alabo, te exalto, te adoro. Eres lo máximo, Señor. Todo mi gozo, toda mi esperanza viene de ti. Bendito sea tu nombre. Oremos así, hermanos, al Señor. Pero oremos practicándolo. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra preciosa.
Gracias por esta oración de Habacuc. Un hombre, Señor, que en medio de un sufrimiento grande, de una situación tan terrible, pudo declarar que aunque lo perdiera todo como lo perdió, su gozo, su esperanza no se perdían. Ayúdanos a orar así y tener esta fe. Intercedemos por aquellos, Señor, que lo están viviendo en estos momentos. Y gracias porque ellos en su situación, en su dolor, en su falta de libertad, no han perdido el gozo de su salvación, porque son tus hijos a pesar de toda circunstancia. Danos a nosotros, Señor, y te pido que tengamos siempre ese espíritu correcto delante de ti y que lo expresemos en nuestras oraciones, como lo hizo Habacuc. Ayúdanos a hacer así, Señor. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.